Queridos, estimados, apreciados video oyentes que nos hacen el favor de vernos cada semana en este programa que desde el principio llevó el título de la historia prohibida o oculta de la humanidad. Acabo de escuchar, de leer algo parecido a lo que estoy diciendo, lo que nos han ocultado. Creo que fue anoche, que en YouTube acostumbro escuchar ya en la tarde-noche, que está más tranquilo todo, escuchar comentarios de comentaristas importantes, sean geopolíticos, sean economistas, etc. Pero es interesante y es útil. Dedíquense a lo que se dediquen, es muy útil. Y hasta se duerme uno, sirve de adormecedor la plática que está uno escuchando. Bueno, pues acabo de oír lo mismo, de que si llegó el tiempo ya, que llegó el apocalipsis, que llegó el agromanón, etcétera, etcétera. Está de moda, diría yo. Pero bueno, esto es un inicio de una plática entre amigos, amigas, conocidos, conocidas, y con todo el respeto que les tengo al auditorio, cada vez que tengo la oportunidad de hablarles a ustedes del país que sea, del credo que sea, de la filosofía que sean, del continente que sean, somos seres humanos todos y entendemos lo principal que es para el ser humano, que es la vida. Entonces, lo que hemos hecho aquí en este programa es hablarles de muchas cosas. Hemos hablado de la Atlántida, etcétera. De muchos. Hemos narrado, que es lo que somos narradores, obras de científicos, de filósofos, de gente inteligente que ha tomado cada uno en su especialidad ha tomado como vida propia, y como dije alguna vez, a alguno que hasta le ha costado la vida, lo han tomado por su propio gusto de estudiar X especialidad, X materia, o porque es su modus vivendi, o por X razón. Pero el hecho es que han contribuido al enriquecimiento de la mente humana. Todo lo que hacemos nosotros, pues, es leerles obras calificadas. No hablamos aquí de revistas, de periódicos que dan noticias sensacionales. Hablamos de lo que creemos que es la verdad. Escogemos de tantos libros que hay, de tantas obras, pues escogemos lo que creemos que es un 80%. Vamos a dejarlo. Es como la ley de Pareto, 80-20. ¿Verdad? Vamos a dejarlo así. Y lo hacemos con mucho gusto porque aprendemos también nosotros mucho. Aunque sabemos algunas cosas, pero todo esto, estas especialidades que nos llegan a nuestras manos, pues nos sirven de aprendizaje. Bueno, esto vamos a dejarlo como el tema de comentarios de reflexión. Vamos a seguir con el capítulo dentro de este programa número 9 de nuestra segunda temporada. Vamos a seguir con el libro del ingeniero Pablo Hauser, que se lleva por nombre La Respuesta. Para quien no nos escuchó en programas anteriores, pues es la narración él es un contactado. Se lo llevaron a un planeta que ya di el nombre, difícil bastante, por cierto, pero hasta lo deletré, y la ciudad donde estuvo, y en una universidad de esa ciudad, donde le enseñaron muchas cosas. Desde filosofía, orígenes del ser humano, hasta el átomo, y la creación del átomo, y energía, ingeniería, ¿cómo se llama esto? Cuántica, física cuántica, etcétera. Todas esas cosas que son ciencia. Bueno, ahora nos toca hablar del tema ¿de dónde vengo? Seguro que
Muchos de ustedes se han preguntado, bueno, ¿a qué vine a este mundo? ¿Por qué nací aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi misión? X, o al revés. Yo de joven, a nivel de preparatoria, que es cuando el individuo, sea mujer o hombre, tiene la misma inquietud. Yo creo que más los varones. ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? Ya voy a empezar una carrera, ¿y qué voy a estudiar? ¿Para qué? Etcétera. Bueno, entonces de ahí viene esto, ¿de dónde vengo? Entonces tenemos dos respuestas. Una, del autor, el ingeniero Paulo Hamser, y la voy a leer. Él dijo, y escribió, se puede mirar sin ver, se puede oír sin entender, pero por lo tanto, no se puede comprender. Repito, ver, oír, entender, pero por lo tanto no se puede comprender, que no es lo mismo que entender. Bueno, otra cita, esta es una cita bíblica, y dice así, quien tenga ojos para ver, que vea. Quien tenga oídos para oír, que escuche. Y quien pueda comprender, que entienda. Qué juego de palabras, ¿no? Pero muy significativas y muy sabias. Bueno, dice el ingeniero en su obra, las dudas, la emoción del encuentro con la ficción que se hace realidad, el encuentro de un universo que solo se había imaginado, pero que está ahí, descubriendo su horizonte de la nada, desde el origen de la materia hasta los destinos que pueden preverse para la vida después de esta vida en la inmortalidad de su espíritu, se refiere a la vida material, de esta que estoy hablando. ¿A qué vine? ¿Por qué nací? Es la vida material. Bueno, pues eso nos lleva a una vida espiritual, porque es sencillo de entender de entrada. Bueno, nací, tengo una materia, tengo un espíritu y en medio tengo un alma que es la que me conecta entre lo inmortal que es el espíritu y la materia que es por un tiempo X, que nace, crece, se desarrolla y muere. Bueno, entonces hablamos que después de esta vida viene en la inmortalidad de su espíritu y en su misión, el saber de su misión a través del universo hacia el Creador. Suena un poquito complicado, pero tiene su fondo. Si tengo un espíritu, hablo en mi primera persona. Si sé que tengo una materia, que es este cuerpo, que me fue prestado y que tiene un nacimiento como Spengler, como las culturas, nace, crece, se reproduce y muere. Que es lo mismo que la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Es lo mismo. Entonces, es mi materia. Esa muere. Y de ahí viene esa cita de ceniza eres o tierra eres y ceniza serás y volverás a de donde saliste. Bueno, está bien, pero el espíritu no muere. El espíritu es eterno. Y el alma gravita simplemente. Y le dan permiso bajo su consentimiento. ¿Dónde quieres nacer? Suena fantasía, pero hay mucho de fondo y real. ¿Dónde quieres nacer? ¿En qué familia nacer? Etcétera, etcétera. Y tú decides dónde nacer. Pero es como algo mágico. Al encarnar en un nuevo cuerpo prestado, se olvida todo lo anterior. Pongo un ejemplo muy, hay quien me ha dicho que es ridículo, pero yo no lo veo así. Las mujeres, las damas, tienen su primer hijo. Qué felicidad, ¿no? Tanto la madre como el padre, pero más la madre porque lo está haciendo, lo está creando en su vientre. Viene el parto y sufren terriblemente. De ahí vinieron después los nacimientos de operaciones, ¿verdad?
porque pues, sufren menos. Pero vamos a hablar del parto original. El sufrimiento de la mujer es terrible, terrible. Hay un dicho que dice, por lo menos en esta tierra, de que si los hombres fuéramos los que tuviéramos, que pariéramos, nos quedaríamos con un hijo. Sin embargo, las mujeres siguen y siguen y siguen. Mi abuela tuvo 15 hijos, imagínense. Porque así era antes, ¿no? La costumbre. Entonces, se morían muchos niños por lo que sea. Había madres que se morían en el parto. Y o moría el niño, la criatura también, o a veces vivía el producto y la madre vivía. Bueno, pues aquí es lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué vuelven a tener otro hijo? Porque es como si se les olvidara. Y me han dicho, pero oye, no, pues, claro que me acuerdo. Sí, pero sí y no. Porque si de veras a fondo te recordaras el dolor tan terrible, es que se te abran los huesos y todo, pues no volvías. Sin embargo, las mujeres tienen ese don, porque no es otra cosa. Y vuelven a tener, y vuelven a tener. Y malas abuelas, ¿no? Y las bisabuelas. Bueno, entonces está aquí dicho que al nacer se tiene una misión, la cual se va descubriendo a través, en primera persona, a través del universo y hacia el Creador, que es lo espiritual. Y la otra parte, pues es material, y va uno con la vida dándose cuenta, si está uno vivo, ¿verdad? Porque hay gente que nace, vive, se reproduce, pero es como un vegetal. No toman conciencia de lo que son y para qué nacieron. Con todo respeto lo digo, pero es la verdad. Bueno, seguimos. El descorrimiento del velo que cubre con misterio lo que no conocemos del universo en el que vivimos y el conocimiento mismo de nosotros para comprender con sencillez las maravillas que nos rodean en lo físico y en lo espiritual. Repito, las maravillas que nos rodean en lo físico y en lo espiritual. Convivir física y mentalmente con nuestros hermanos mayores. Ya hemos dicho que los hermanos mayores son los seres que habitan fuera de este planeta. Hasta ahí lo dejamos. Y que hemos sabido que les gusta que se les llame hermanos mayores, porque de hecho lo son. Aquí creo que en este capítulo se vuelve a hablar un poco de eso. Bueno, de los hermanos mayores tan reales como nosotros mismos, y con un destino común, aunque ellos están un paso adelante en la evolución. Claro que se ha hablado que no, que los Anunnakis, que los reptilianos, que los pleiadianos, que los X, y que es muy comprensible el creer que tienen otra fisonomía. Ya lo he dicho antes, si en este mismo planeta Tierra, en cada continente, hay razas diferentes, colores diferentes, fisonomías diferentes, pero todos tenemos 2 manos y 2 piernas, ¿sí? Entonces, pues somos humanos. Los de allá afuera, pues igual, ¿verdad? Pero sí están adelante de nosotros en evolución. Y prueba han dado en lo técnico. Bueno, existen 2 temas de discusión y estudio que la humanidad debe atender. Y este es el momento. Primero, es necesario encontrar la manera de cómo se debe concientizar a todos los seres humanos del planeta sobre lo natural de la existencia y vida de otros seres humanos fuera del planeta Tierra. Aquí está. Primero tengo que encontrarme con mis semejantes en este planeta Tierra, pero eso no quiere decir que no deje de estudiar, de interesarme sobre los seres de otro planeta, ¿verdad? Que existen porque existen. Y lo veremos próximamente. No crean que se va a tardar mucho. Se van a dejar ver. Es el tema ahorita aparte de los aranceles, que traen de cabeza al mundo, está se detuvo, se distrajo un poco esto que estoy diciendo. Pero ahí viene, no tarda. Bueno, cualquier niño de primaria acepta esta afirmación con la misma naturalidad con que ve un programa de Cosmos, la cual es una serie documental de divulgación científica a partir de 1980. Me parece que era Star Trek.
algo así se llama, que empezó a interesar mucho a niños y a mayores. Un programa del Cosmos. Y aquí lo dice, fue una serie documental de divulgación científica desde el 1980. Programa del astrónomo, del astrofísico, del cosmólogo y reconocido divulgador científico como Carlos Sagan, que hemos hablado de él, que nació en el 34 y murió en el 96 de este siglo, del siglo pasado. Él fue muy popular en la televisión, sí, y lo vio mucha gente en el mundo. Y decía, ¿por qué la gente adulta lo ve como si fuera creíble, como aventura solo de ciencia ficción? ¿Por qué la gente lo ve así a este señor Sagan y a lo que él recomendaba y lo que estaba de moda? ¿Por qué le llamaron ciencia ficción? Fíjese, reconocían que era ciencia, pero a la vez que era ficción, porque estábamos en pañales en este planeta, estábamos en pañales. Aunque les quiero decir que después de la Segunda Guerra Mundial, Douglas Eisenhower, presidente de Estados Unidos y primer comandante de las fuerzas que invadieron Europa a través de Normandía, fue jefe de los ingleses, de los franceses. Era el jefe general, Douglas Eisenhower, y egresado de la Academia Militar de Estados Unidos de West Point. Pero tuvo la suerte de tener dos generales a su lado, y se los voy a decir. Vamos a desviar tantito, pero deben de saberlo. Tenía a su lado a un generalazo, en mi opinión, se llama George S. Patton. Y a su otro lado tenía al general Omar Bradley. Sí. Y si somos sinceros y hablamos la verdadera historia de esa guerra, pues el que la ganó fue el general Patton con su tercer ejército. Pero como hay política en todo e intereses, lo pararon. ¿Cómo? Con gasolina, no le daban gasolina. Si no, este general hubiera llegado antes que los rusos a Berlín y se hubiera seguido. Pero la política es la política. Entonces, este presidente, Eisenhower, que eso llegó, se comprometió con los hermanos mayores a hacer la presentación, digámoslo así, de ellos, y no cumplió. Y el último que se tiene en memoria o noticia que lo hizo fue Obama, y tampoco cumplió. Pues parece ser que este presidente actual, Trump, sí va a cumplir, vamos a ver. Bueno, seguimos. Tal vez por la ignorancia que les hace temer lo que pudiera suceder, Como el hombre en la Tierra es tan agresivo, entiende la llegada de los astronautas extraterrestres como los personajes agresivos y dementes que ha creado en la Guerra de las Galaxias, que fue una serie de películas concebidas por el cineasta estadounidense George Lucas en la década de 1970. O en la literatura irresponsable y barata con la que se llena de basura la mente de los niños. La verdad. El negocio es hacer dinero, ¿no? Entonces hay tantos editores, digámosle, que empezaron a sacar novelas y pasquines, les decimos aquí, que los niños los devoraban su lectura, siendo que eran inventos, ¿no? Bueno, segundo punto. Es necesario que las autoridades promuevan una discusión científica y abierta sobre las visitas de los extraterrestres, en lugar de negar los hechos, porque si han logrado llegar hasta este planeta y las condiciones atmosféricas les son adecuadas, ¿cuál es la razón por la que no permiten que estemos en contacto directo con ellos? ¿Por qué? Bueno, esto también tiene una explicación. Los gobiernos y los poderosos del mundo, sean militares, sean hombres de gran capital, o los mismos gobiernos, como ya dije, les ha convenido tener, desde hace siglos, les ha convenido en la ignorancia a la humanidad, con un solo propósito, explotarlos, y ellos hacer más dinero. Es la verdad. Pero ya se está sabiendo, y ahorita la gente está muy
muy politizada, como dice. Ya conoce muchas cosas. No es difícil plantear el problema con sensatez. La dificultad reside en que, de acuerdo con los conocimientos del hombre, no es posible el viaje desde otro sistema por la distancia. Yo aquí diría, sí es posible el viaje de este sistema a otro sistema. Y lo estamos viendo. Lo acabamos de ver con esta nave que este señor muy rico, Elon Musk, llevó con su cohete, el cual no se destruyó, bajó, y una cápsula en la punta que llevaba a 4 astronautas que fueron a rescatar a aquellos 2 que dejaron abandonados 9 meses en el gobierno y la administración del presidente Biden. Esa es la verdad estricta. Y al volver ellos lo confirmaron. ¿Sí? Bueno. No es difícil plantear el problema con sensatez. La dificultad reside en que, de acuerdo con los conocimientos del hombre, aquí agrego, sí es posible el viaje de este sistema a otro sistema. Y es más fácil que de otro sistema vengan al nuestro. ¿Por qué? Por la alta tecnología que tienen, más avanzada. Y el autor dice, claro que no lo es. Bueno, desde un punto de vista, ¿no? Pero desde el punto de vista que estamos hablando, sí lo es. Bueno, no con los medios, conocimientos, tecnologías y tecnologías disponibles hasta hoy. Les recuerdo que este libro fue escrito hace bastantes años, ¿eh? No hay en esta obra nada relacionado o mencionado a lo que estoy diciendo, ¿sí? Porque nada más estamos dando conceptos casi filosóficos. Pero hay la pregunta que hace el mismo ingeniero. ¿No es mucha soberbia de parte del hombre de este planeta el pensar que si él no puede, o sea el hombre actual, nadie más lo puede hacer? Estamos en el momento de abrir nuestra mente, de eliminar prejuicios, de ser realistas, pero humildes. Ser ambiciosos, pero con amor. La nueva era nos permitirá alcanzar, que es en la que estamos ya, nos permitirá alcanzar un nivel similar al de nuestros hermanos mayores. Al referirnos a ellos como hermanos mayores, debemos entender que no nos estamos refiriendo solamente a su avance tecnológico. Con toda su importancia, es secundario, ya que se puede alcanzar con el propio esfuerzo o con la ayuda de ellos. No, en realidad nos referimos al grado de evolución espiritual que ellos tienen, tan superior al de nuestra humanidad. Bueno, de acuerdo. Sigo. Cuando tengamos una evolución espiritual alcanzada por el intercambio de actitud, podremos alcanzar un mayor desarrollo y una nueva apertura intelectual. Estaremos en condiciones de comprender el mensaje de nuestro Creador, que es y ha sido siempre el mismo para la humanidad desde el principio del desarrollo en el planeta. Amarse los unos a los otros y tratarse como hermanos que somos, a ser todos sus hijos espiritualmente. Bueno, ha cambiado las cosas. En parte. ¿Por qué ha cambiado? Porque si estoy hablando del cohete de Musk, del X, que subió y bajó íntegro, estoy hablando del avance que ha tenido la tecnología del ser humano, no precisamente de este tiempo. Aunque no cambia esto último que dije, de que el Creador pues ha mandado al planeta emisarios, llámenles profetas, llámenles Cristos, llámenles como gusten, según su filosofía, como gusten. Pero han sido enviados para ayudar al ser humano de la época a cumplir con ese mandamiento, dejémoslo así. Que de alguna forma es un indicador, es una orden. El que nos amemos los unos a los otros y nos tratemos como hermanos que somos, puesto que todos somos hijos del Creador, espiritualmente hablando. Cuando hayamos superado la maldad, la envidia, el engaño, la avaricia,
la mentira, la soberbia. Lo haremos como se está haciendo. Porque aquí, él dice en aquel tiempo, y lo haremos en el futuro. Pues ahora lo estamos haciendo. Hay gente ya de muy buenos sentimientos que sí lo está haciendo. Sí lo está haciendo. Y buenos sentimientos, con todo respeto les quiero decir, que no es el ir nada más a un sanatorio y llevar saludos y alimentos. O darle en la calle unos centavos o pesos, lo que sea, al pobre. Lo único que hay que tener cuidado a quien se lo dan, porque los pobres han existido desde antes de Jesús, antes de esta era, siempre ha sido eso. Pero hay mucho vividor que pudiendo trabajar no lo hace porque ganan más con las limosnas. Y aquí en esta ciudad donde habitamos lo hemos visto y lo vemos diario. Ya me imagino en otros lugares. Por las buenas o por las malas, dice aquí, lo haremos. Bueno, pues yo digo, por las buenas, o sí, por las malas, no como se ha tenido aquí en este país, un dicho por ahí que abrazos y no balazos. Pues no, a veces hay que usar los balazos, aunque sea para espantar, ¿verdad? Pero a veces hay que usarlos. Bueno, cuando ya seamos lo que aquí se nos recomienda, ¿verdad? Que seamos buenos seres humanos, entonces podremos merecer el contacto abierto con ellos, que llegarán a visitarnos con la misma naturalidad con que ahora recibimos a nuestros hermanos de otros continentes en la tierra. Sobre todo México. México es un país que tiene una gente muy calurosa, muy amable, muy de corazón. No el 100%, lamentablemente, pero yo me atrevo a decir que el 90% de la población mexicana, antes de los famosos carteles, o cárteles, yo lo viví de niño, lo he vivido, y muchas gentes cercanas a mí me lo han confirmado. El mexicano es un ser humano amable, caluroso, noble, y también sabio, porque aunque no lo sepan muchos de ellos, ya lo he hablado, que lo traemos en la sangre. ¿Por qué? Por las culturas ancestrales que se dieron en este territorio, hoy llamado México, o Estados Unidos mexicanos, y esa cultura la traemos, pero desafortunadamente no la hemos manifestado como lo han hecho otros países. En otras palabras, es tiempo que tuviéramos ya maquinaria pesada, automóviles, hasta aviones construidos en México, porque hay talento, pero no ha habido quizá no nos han permitido otras naciones, quizá los dirigentes políticos de este país, poniéndose de acuerdo con otros dirigentes de otros países, no nos lo han permitido. Todo es posible, pero el tiempo ha cambiado ya mucho de cuando el ingeniero escribió esto. Bueno, me quedé con hermanos de otros continentes en la Tierra. Para sincronizar conceptos, pongámonos de acuerdo con las siguientes definiciones, tal como las entiende la humanidad. Encuentros de primer tipo. Son avistamientos lejanos de ovnis, que pueden ser o no naves extraterrestres. Son fugaces, rápidas. Quien tenga este tipo de experiencia entra en la etapa de la incertidumbre. Segundo, encuentros del segundo tipo. Avistamientos de naves extraterrestres, tripuladas o no, pero a corta distancia, con imágenes claras, y cuando se narran, todos están interesados, pero casi nadie cree. El testigo pierde la credibilidad, hay desconfianza, y se pone en tela de juicio su seriedad y hasta su salud mental. Díganmelo a mí, que lo he vivido aquí en la Peña de Bernal, aquí al norte, donde he dicho ya en otros tiempos, otros programas, que está el monolito. Hay quien dice que más alto del mundo, hay quien dice que el tercero, después de Gibraltar, y ahí en Brasil el otro. Bueno, pues
donde quieran, a la altura que quieran, déjenlo. El hecho es que es un portal de recepción y emisión de energía. Y ahí la vale, del lado poniente, hay una base de ovnis. No es nuevo. Hay filmaciones, hay películas, hay testimonios, ha habido oraciones, muchas pruebas de la gente. Además, la gente de ahí es longeva. ¿Por qué? Porque hay mucha energía. Hay energía. ¿Sí? Y así es. Su servidor ha dado la vuelta a caballo 4 ocasiones. Y el guía, por decir, el amigo que me ha llevado, que sabe mucho de eso, me dice, mira, ahí en esa cueva que está por allá, disimúlalo, que no vean que que ya lo localizamos, pero ¿qué quiere decir? Que seres materiales o materializados estaban observándonos, ¿no? Bueno, entonces, ponen en juicio su seriedad y su salud mental. Las autoridades los descalifican. Toda alusión al respecto no es aceptada oficialmente. Encuentros del tercer tipo, que es un contacto directo con seres extraterrestres. Cualquier narración de este tipo coloca al protagonista, como el ingeniero Howe, ante los demás en una situación de precaria credibilidad. Necesita presentar pruebas fehacientes, como por ejemplo un video en el cual se le vea con sus contactos, abrazados, subir y bajar de una nave, saludando y quizá hasta anunciando algo. Para mayor naturalidad en la escena, si lo anterior no es posible, entonces se convierte en un loco pacífico para quienes le lleguen a escuchar, desde las autoridades hasta cualquier persona que se considere sensata y seria ante la sociedad. Únicamente acepta el tema como de ciencia ficción. Bueno, aquí les voy a dar un ejemplo hecho película. Hace muchos años se hizo una película que causó sensación. Se llamó Encuentros cercanos del tercer tipo. Y le pasó al fulano lo que estoy diciendo. En su casa, sus hijos y más su mujer, le dijeron, ¿qué te pasa? Y aún porque pasaban naves casi rozando la casa y empezaron a desaparecer niños y la policía andaba en aquel territorio, ¿no? Andaba loca, pues ¿dónde están los niños? No sabía. Y él sintió porque solo vio alguna vez las naves, o iba a la carretera y se apagaba el motor y todo se oscurecía y al rato arrancaba solo, cosas de esas. Y entonces él empezó a construir en su casa, en la sala de su casa, con plastilina y como pudo, una torre en su imaginación, una torre. Entonces la mujer lo tiró de loco y dice, adiós, ya quédate con tus loqueras, y se llevó a sus hijos y se fue, creo que a la casa de sus padres o algo así. Bueno, ¿qué pasa en esta película? Que empieza a oírse un sonido en todo el planeta, en la India, en Arabia, en los desiertos, en las ciudades, oírse un sonido, y pasó que descubrieron que había una torre que identificaron mucho en ese tiempo con la de Bernal, que digo. Y obviamente se acercaron el ejército de Estados Unidos, porque esto pasó ahí. Y este muchacho, junto con una madre que su hijo se lo habían llevado, se fueron escondidos, treparon aquella montaña, y del otro lado estaba todo un laboratorio, toda una instalación de científicos que habían ya identificado el sonido y otros mensajes, y estaban esperando, conectándose ya a través de esos sonidos con la nave. Y bajó la nave, la famosa nave bajó, la que le llaman ahora naves nodrizas. La realidad que hoy se sabe, aún en el tiempo de la película, ahora son mucho más grandes que las que sacan en la película. Y de repente, ya conectados, abren la compuerta y salen todos los niños, aquellos que habían levantado y algunos mayores. Y caso curioso y final de película, que invitan a ese hombre, al que tildaron de loco, a venir con ellos. Todos los científicos se vuelven felices y loquitos con él, le ponen rápidamente a los que estaban ya ahí, han de haber sido de la NASA, le ponen el traje y lo dejan ir. Esa es la historia de esa película, se las recomiendo, porque en ese tiempo fue muy entretenida, pero en estos tiempos es muy creíble. Bueno, la mayoría de los relatos de encuentros que se conocen hasta ahora hablan de personas que los vieron a cierta distancia, reparando una nave o realizando alguna actividad y que después se retiraron.
También hubo quienes los vieron de cerca. Luego perdieron el conocimiento sin poder proporcionar más información y quedaron impactados por la experiencia. Se habla de investigación, de intervenciones quirúrgicas, raptos y secuestros que se atribuyen a extraterrestres y que causaron graves traumas a las víctimas. Sin embargo, ahora ya tenemos también este relato. No hay video ni fotografías, porque ese fue el deseo expreso de los visitantes, así como el manejo de la información que nos dejaron. Hoy por hoy ya es diferente. Ya hay contactos, ya hay intercambios. Desde el famoso Eisenhower, desde esa época, cayó una nave. Bueno, la atómica se hizo en Nuevo México en lo que se llama White Sands, arenas blancas. Y que si lo hizo Oppenheimer, o si lo hizo, colaboró por ahí el autor de las naves, que en Alemania ayudó a los nazis a hacer las bombas, vamos, las B, que cayeron en lo. Todo eso, historia, recayó ahí en el tiempo de Eisenhower y cayó una nave que sacaron a los tripulantes con esa figura tan común que se ha dado, de cabeza pelona, de frente muy amplia, de orejas, ojos saltones, de lo más común que se ha dado. Eran de ese tipo, efectivamente. Bueno, aquí terminamos este capítulo porque tengo una gran noticia que darles. Creo que ya les he dado 2 o 3 noticias por ahí del día. Esto que tengo aquí me llegó hoy. Está fechado en Estados Unidos, publicado el 8 de abril de este año a las 11:41 AM, tiempo de Estados Unidos. Y lo tituló así esta persona. ¿Es esta la Atlántida o Lemuria de la vida real? ¿Qué es? Aquí vamos, nuestra producción va a mostrarles estas escenas de tomas submarinas en Japón. Aquí están, ¿sí? Aquí están. Bueno, ¿qué dice esta persona que lo publicó hoy? Dice, ¿es esta la Atlántida o Lemuria, la vida real? Pues yo me atrevo a decir que es Lemuria, porque Lemuria fue antes de la Atlántida. Y quien haya escuchado toda la vasta explicación que dimos de la Atlántida, pues va a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque fue en el Atlántico, así. Y esto, de Lemuria, se habla de lo que se sabe, fue en el Pacífico. ¿Y dónde está Japón? O sea, allá, en el extremo oriente, en Japón, digo, en el Pacífico, el inmenso Pacífico. Entonces dice lo que está aquí reflejado, que lo van a ver. Una pirámide de 90 pies, o sea, lo hemos sacado aproximado a 27 metros, vamos a decirlo más o menos. Calculen ustedes, les doy la tarea. Un pie es igual a 0.3048 metros, entonces multiplíquenle. Entonces ellos están diciendo que 90 pies, sumergida frente a la costa de Japón, está dando que hablar y podría poner en tela de juicio todo lo que creíamos saber sobre las civilizaciones antiguas. Aquí ya me retrocedí billones de años, pero la historia oculta de la humanidad. ¿Sí? Entonces, situado bajo el nivel del mar, cerca de las islas Ryukyu, el monumento Yonaguni ha desconcertado a científicos y submarinistas desde que se descubrió por primera vez en 1986. La enorme estructura de piedra con escalones angulosos y terrazas planas, se parece increíblemente a las ruinas de un templo artificial, a pesar de tener más de 100,000 años de antigüedad. De ser cierta esta cronología, la situaría miles de años antes que las pirámides de Egipto o Stonehenge. Stonehenge, acuérdense, aquí lo van a ver. Aquí están las piedras en círculo, ¿no? ¿Quién las levantó? ¿Quién les puso arriba? Les han inventado miles de cosas, que cambias de era. 200. Hay una película, una serie muy buena, de Netflix, se llama Scotland, ¿cómo se llama? Scotch, algo así de Escocia.
que habla de eso, de que toca una piedra y la transporta 200 años atrás, a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y luego la manda a esta época. Primero vino de aquel tiempo, del 40 y tantos, a la época 200 años antes, a la época de los rebeldes, por decirlo así, escoceses, que se querían separar del reino de Inglaterra. Bueno, entonces dice, tener más de 10,000 años de antigüedad. De ser cierta, dije, esta cronología la historia miles de años antes que las pirámides de Egipto o Stonehenge en Inglaterra, y posiblemente la convertiría en estructura humana más antigua jamás construida. La piedra hundida suscitó un nuevo debate cuando el periodista y escritor británico de 74 años, nacido en Edimburgo, capital de Escocia, pero luego se fue con sus padres a Australia. Vidas esas, como que los que viajan mucho y los sacan de niños de su lugar, les da por estudiar. Eso he notado. Bueno, cuando el escritor Graham Hancock, que repito, fue periodista y escritor británico, arqueólogo, y el arqueólogo Flint Dybel se enfrentaron en un programa reciente de Joe Rogan Experience. Recientemente dice, he visto un montón de locuras naturales y no veo nada aquí que a mí me recuerde a la arquitectura humana, dijo Matute. Es otro estudioso. En un podcast en abril de 2024, el año pasado, Hancock, el conocido defensor de las civilizaciones antiguas perdidas, replicó, para mí, Flint, le dijo a uno de ellos, es asombroso que veas eso como algo totalmente natural, pero supongo que tenemos ojos muy diferentes. Hancock señaló lo que en su opinión son claros indicios de diseño inteligente, como lo que parecen ser escalones tallados, megalitos, arcos e incluso como una cara grabada en la piedra. Entonces, ¿qué es realmente el monumento de Yonaguni? ¿Una ciudad perdida, engullida por el mar? ¿O simplemente una extraña formación esculpida por la madre naturaleza? De momento, el debate continúa, inmersión a inmersión. Si realmente fue construida por una misteriosa civilización hace más de 10,000 años, que si es cierto esto es más atrás, Yonaguni se situaría al mismo nivel de Göbekli Tepe, un turco, su país es Turquía, una de las estructuras artificiales más antiguas conocidas, datada en torno al año 9500 a.C., afirma. El geólogo japonés Masaki Kimura también ha respaldado la teoría, argumentando que el monumento podría formar parte de un continente perdido conocido como Lemuria. Él sí tiene más concepto. Anteriormente sugirió que la formación se construyó hace entre 2000 y 3000 años. Ahí le falla, seguramente, porque nos cansamos de dar datos de la Atlántida, que fue después. Bueno, habla él de 2000 y 3000 años. Cuando el nivel del mar, aquí da una explicación, era significativamente más bajo. Pues sí y no, porque la Atlántida fue cubierta por el mar y tragada por la tierra. Es un contraste ahí muy especial, que los estudiosos de esto se ocupen de ello. No todo el mundo está convencido. El profesor de la Universidad de Boston, Robert Schoch, calificó estas extrañas formas de geología básica y esta estratigrafía clásica de las areniscas en una entrevista concedida en el pasado National Geographic. Las areniscas tienden a romperse a lo largo de planos y dan estos bordes muy rectos, sobre todo en una zona con muchas fallas de actividad tectónica, explicó. Bueno, lo dejamos nada más para que nuestra producción nos haga el favor de pasar estas fotografías, son fotografías. Pues yo creo que ya vamos a dejar por hoy este programa, ya llevamos suficiente tiempo. Les tenemos otra noticia, pero la dejamos para dentro de 8 días. Aquí la tengo, la dejamos pendientes. Esto es sobre una raza que encontraron por ahí
de 6 dedos de Dios sobrenatural y habla del Atlántida. Lo vamos a dejar posterior. Pues muchas gracias. Una vez más, disculpen las fallas, los errores, el nerviosismo mismo que nos acompaña, pero todo esto es verdadero. Hay testigos, muchos estudiosos al respecto. Solamente les recuerdo que este libro, esta obra fue escrita hace, la experiencia tiene 30 años mínimo, y que han cambiado mucho las cosas, y seguirán cambiando más rápido. Muchas gracias, buenas tardes, desde San Juan del Río, Estado de Querétaro, País México. Gracias.